Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida al Hablemos de Libros, el Festival 2021. Esta noche tenemos la oportunidad de asistir al conversatorio sobre una novela impresionante, Mysterium Salutis. Una premisa nos cuenta que el 26 de febrero del 2007 fue hallado un cadáver femenino o algo similar a un cadáver femenino en la Embajada de Alemania en Tel Aviv. Una muerte cada vez más enigmática que de pronto desencadena un conflicto diplomático entre 11 países y el Vaticano. Para desentrañar la extraña muerte de esta mujer habrá que viajar en el tiempo, primero a 1745, luego a 1525 y a través de la música y las letras de una monja católica al año 1200. Una novela que combina misterio, teología, historia y política. Una historia apasionante que nos conduce por parajes antiguos que parecieran tener las claves para comprender la Latinoamérica de hoy. Su autor, el escritor y conferencista José Chacón, ha realizado estudios en comunicación colectiva, Biblia, teología y estudios mediterráneos. Ha sido profesor en varias universidades, es autor de los libros El Decágolo, Espiro, Paradoxa, Libre, Tener Fe y No Morir en el Intento, y su nueva obra Mysterium Salutis. Fundador de la comunidad Interludio en Costa Rica y cofundador de Interludio México, Argentina y Honduras. Miembro del Foro de Diálogo Interreligioso de Costa Rica y egresado del Programa Internacional del Liderazgo del Departamento de Estado en Estados Unidos en el tema de diálogo interreligioso. Para conversar sobre esta novela nos acompaña una querida amiga y una gran lectora, Dunia Espinosa, madre psicóloga especializada en género y derechos humanos, activista feminista y lectora voraz desde niña. José, Dunia, qué gusto tenerlos por acá, saludarlos, gracias por haber aceptado estar en el festival, es un lujo. La novela de José está en todas las librerías internacionales y por medio de la página web, para quienes tengan interés. Además, les invito a que visiten la página de José, que les dará los datos, me disculpo, los perdí, pero en el cual pueden encontrar bastante información sobre la obra de las conferencias. Es muy interesante. Y bueno, sin más, no les robo tiempo. José, Dunia, están en su casa nuevamente. Gracias por aceptar. Es un gusto y un lujo que estén en el Festival Hablemos de Libros 2021. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Juan. Y muchas gracias a la librería y bueno, y a la organización del festival Hablemos de Libros. José, voy a empezar por el final, sin hacerle spoiler a quienes no hayan leído la novela. Quizás haya terminado todo, o quizás vuelva a empezar todo de nuevo, una y otra vez. ¿Habrá algún loco por ahí intentando hacer cumplir la Biblia de forma literal? ¿Habrá dos o muchos? Tendremos que seguir alerta. Lo primero que me gustaría que nos contaras, que me contaras, es si la novela busca ser de alguna manera un llamado, una voz de alerta ante los fundamentalismos religiosos, las interpretaciones literales de la Biblia, literales y a conveniencia, que parecen estar tomando fuerza, y no solo en la región, sino también en otras partes del mundo. Qué gusto conversar con vos. Igualmente, Dunia, un gusto como siempre conversar con vos. Y decía yo en internet, bueno, en Facebook, que si lo hubiéramos planeado no nos sale, pero qué bonito poder compartir este rato y alrededor de cosas que nos apasionan. Yo creo que no solo a nosotros dos, sino que hay mucha gente que está apasionada por estos temas. No solo la historia, el entretenimiento de la lectura misma, ¿verdad? Lo lúdico de leer, pero también lo serio que puede desprenderse de una conversación que quizás se puede hacer entre un vino o un cafecito, pero hablemos de cosas que están sucediendo en Latinoamérica. Y sí, efectivamente, la novela, para responderte de forma directa, la novela es un llamado de alerta. Pero yo lo estoy haciendo en prácticamente todo mi trabajo, digamos. La novela es un grito, digamos, que tenía atravesado estaba atragantado aquí en el pecho y yo decía, necesito decirlo de una manera que la gente no sienta que es un regaño o que no sienta que es un ensayo muy complejo, aunque la novela sigue siendo un texto complejo, pero que pueda entretener al mismo tiempo. Y sí, vamos a ver, creo que Costa Rica y creo que Latinoamérica, pero no solamente Latinoamérica, también Estados Unidos y también Europa, están atravesando por un resurgimiento que no es nada nuevo, que no es nada nuevo. Sin embargo, hace mucho tiempo que no se veía un resurgimiento de los fundamentalismos
cristianos, vamos a ver, porque fundamentalismos ha habido siempre y se van relevando a lo largo de la historia. Hemos visto y conocemos muchísimo, sobre todo por la propaganda islamófoba, este, los fundamentalismos del Islam. Y sobre todo ahora que estamos viendo lo que sucede en Afganistán. Y eso lo tenemos muy fresco, de tal manera que, por ejemplo, cuando uno va a viajar, uno se va a montar al avión y si hay alguien que se le parezca a un musulmán o alguien que ya uno está orando al otro Dios de uno, según, ¿verdad? Porque eso lo tiene muy fresco. Pero lo que no teníamos tan fresco es que lo mismo nos sucede y nos está sucediendo con los fundamentalismos cristianos. Hoy hablaba con alguien y me decía, fue porque publicó una fotografía de un burka, ¿verdad? Este atuendo fundamentalista que le roba la identidad a las mujeres del Islam. Y yo le decía, sí, pero es que si usted se da cuenta, el 90% de las organizaciones o de los movimientos cristianos en el mundo exigen velo a las mujeres. Lo que pasa es que nosotros conocemos solamente nuestro cristianismo, el del barrio, el de Costa Rica, el de Estados Unidos, ¿verdad? El de los vecinos. Pero los ortodoxos rusos, los ortodoxos griegos, los jacobitas, los maronitas, las iglesias autocéfalas, muchísimas, las iglesias de Palestina, de Medio Oriente, todas esas iglesias les exigen a las mujeres vestir velos. Entonces, no es exclusivo del Islam, lo tenemos aquí también. Ahora bien, se nos va colando a la política también, ¿verdad? Y ahí es donde saltan mucho las alarmas y yo he querido, por medio de la literatura y de disfrute de las letras, también dar un mensaje que podamos conversar entre todas y todos sobre estas cosas que sí son súper importantes. Es una cosa muy interesante la que logras hacer con la novela, porque y yo te lo dije en algún momento, y quiero preguntarte cuánto tiempo de investigación y cuánto tiempo tardaste escribiéndola, porque sí, pues es evidente, ¿verdad? Cómo nos vas llevando, como mencionaba Juan antes, por distintos siglos, ¿verdad? Y lugares y momentos, y eso, además que no te lo inventás, que es historia. ¿Cuánto tiempo tenías ese grito atravesado? Decís, ¿verdad? Esta voz. ¿Cómo surge la novela? ¿Cómo surge Mysterium Salutis? Yo puedo hablar de varios génesis distintos. En primer lugar, yo fui criado en medio del mundo cristiano y agradezco muchísimo a mi familia la forma en que fui criado, pero vi muchas cosas también en este contexto evangélico, sobre todo, que fui cargando durante años. Cuando estudio teología o cuando estudié teología, pude obtener ciertas herramientas para analizar, para interpretar desde el hebreo, desde el griego, desde el latín, la historia de la iglesia, etcétera, y pude empezar a tener a quitarme unos lentes y ponerme otros lentes para ver eso. Ahí empezó la novela. Yo creo que la novela, ese es un génesis de la novela, mi vida misma, mi experiencia personal desde que nací. El otro génesis son las elecciones pasadas en Costa Rica, de las cuales venía hablando desde mucho tiempo antes incluso, porque yo estaba viendo desde antes los intentos de algunos políticos de corte fundamentalista evangélico de llegar no solo a la Asamblea Legislativa, sino de aspirar a algo, a una presidencia, por así decirlo. Pero es que empezamos a verlo también muy pronto en Norteamérica y empezamos a verlo en Europa. Ese es otro génesis. Ahora, con todo eso de contexto, yo venía de publicar un libro que se llama Libre, tener fe y no morir en el intento. Y yo tenía, digamos, todo esto en mente, pero no tenía la historia que contar para hacerlo desde la novela, desde una novela, de un género literario distinto. Yo siempre escribí ensayo. Es tu Entonces, primera novela. esta es mi primera novela, de hecho.
Y entonces tengo la intención, pero no tengo la historia. Y para contar una novela hay que tener una historia, ¿verdad? Y en un viaje que hicimos en familia, yo descubrí en una biblioteca, descubrí un libro muy antiguo de un teólogo que plantea una situación. Y este teólogo, para no ser spoilers, aparece en la novela y es de hecho el personaje que probablemente para mí, ¿verdad? En mi acervo de escritores, es el más entrañable para mí. Es un viejito que también es muy valiente, pero al personaje que escribe el libro que yo descubro, lo habían ninguneado de tal manera, la academia, la iglesia, los teólogos de renombre, las universidades, estaba arrinconado desde hacía 65 años, 60 años, enmohecido, y yo dije, yo creo que aquí tengo la historia, porque lo que él estaba planteando me enmarcaba en lo que tenía que llegar a investigar. Cuando regresé a Costa Rica, obviamente saqué copia de todo aquello y lo traje. Cuando llegué aquí, empecé a investigar ya de una manera formal y estructurada. Yo duré más o menos, en esta otra génesis de la novela, duré un año de investigación de todo, ¿verdad? Prácticamente full time. Y una vez que tuve toda la investigación, duré más o menos un año más redactando los borradores y como 3 meses haciendo la versión final. Se nota, José, el tiempo que le has dedicado a la novela y yo creo que quienes hemos tenido la oportunidad de leerla, también hay un aprendizaje. Es de esos libros que además de dejarte una historia apasionante y una historia que querés saber cómo se resuelve, también, pues también te deja otras cosas, ¿verdad? O sea, esa mirada, por ejemplo, que hace a la reforma religiosa, ¿verdad? Por ejemplo, o ese lenguaje que yo quiero preguntarte si esa lengua en la que aparecen ciertos mensajes cifrados ahí, ¿cómo se llama, José? ¿La lengua ignota? Lengua ignota, correcto. Sí, estas grafías, de hecho. Existe tal cual. Tal cual, sí. De hecho, nosotros, y hablo de nosotros porque incluso quiero aprovechar para agradecer a mi equipo de trabajo. La novela la escribo yo, pero yo creo que es un mito el escritor solitario o la escritora A solitaria. pesar de que Siempre se dice que es un oficio muy solitario, muy en el soledad. oficio, claro, el oficio de Ujú. la redacción es solitario, pero el oficio en sí requiere acompañamiento sin duda alguna, porque uno no escribe de lo que no sabe, y lo que no sabe necesita a otros, ya sea autor, ¿verdad? De donde uno pueda beber e investigar, pero también gente que lo acompañe. Y en este caso, hay un equipo grande de trabajo. Y una de esas cosas que hicimos fue que tradujimos de la lengua ignota el primer glosario completo porque solo habían glosarios en latín o sea, de ignota a latín o de ignota a alemán o de ignota a inglés. No existían glosarios al español. Entonces tengo publicado en mi página personal, por si alguien quisiera descargarlo de forma gratuita, el glosario de lengua ignota en castellano. Mi página es josechacon.org por si alguien quiere descargar ahí eso y pueden descargar también algunas otras cosillas que pueden pues animar quizás a la lectura. Que yo no las tengo, pero creo que después había un algo, ¿verdad? Que se adicionó porque además ese viaje por el que nos llevas por distintos siglos no sucede de manera lineal, ¿verdad? Estamos Correcto. yendo y viniendo a lo largo de la narración, 1525, 1520, 1700 y pico, 2007 y nos devolvemos 1200, ¿verdad? Y entonces hay que poner atención. Es una Sí, lectura que claro. yo considero exigente, ¿verdad? En el buen sentido, porque sí hay que prestar atención de, además, cómo amarra esto con lo otro. Y me llama mucho la atención y me encanta que además es que estamos tratando de descubrir a un asesino, Sí. ¿verdad? Entonces es como todo eso y además ese tinte de novela negra. Así te la imaginaste desde el principio.
Sí, mi primera dificultad fue cómo organizo todo lo que tengo de investigación y tengo, sin mentir, que se me quedaron en el, digamos, como se llama popularmente en el tintero, que no incluye la novela, un montón de material que no podía meter porque se iba a convertir, se iba a convertir en un mamotreto ahí imposible. Pero me costó estructurar. Ese fue mi reto más grande. Recordemos que vengo de escribir ensayo y ahora estructurar esto. Pero va de forma lúdica, efectivamente, brincando, pasa también, digamos, por la época hippie, pasa por la Alemania de 1980, ¿verdad? Cuando ya está a punto, antes de que caiga el muro de Berlín y este romance que está pasando ahí, pero estamos efectivamente buscando quién mató, quién descuartiza a una mujer. Y aquí quiero introducir algo que a mí me llama mucho la atención, pero antes quería decir, vos tenés la primera versión de la novela y Sí. luego publicamos este mini librito que se llama El Camino de Mysterium, que Ah, trae algunos datos, mapas y otras cosas. Y en la versión que está en la librería internacional, es esta mucho más gruesa y trae mapas y trae esto, ¿cómo se llama? Unos desplegables también, ah, para que la gente, los lectores, las lectoras, puedan tener un poco de entretenimiento y ubicarse más en el espacio y el tiempo. Pero las mujeres en la novela, me interesa las mucho que mujeres, hablemos de sí, esto, Dunia, porque sí. las protagonistas, desde aquella mujer que encuentran descuartizada en las primeras páginas, pero también a lo largo de todas las páginas, las mujeres son las fuertes y son las protagonistas. A mí me Y gustó para mí, mucho eso. Me sí, para mí encantó, me encantó. el tema mujer, eh, para mí es crucial y es urgente, porque recordemos, estamos hablando de fundamentalismos. Todos los fundamentalismos tienen a la mujer o a las mujeres como su víctima número uno, ¿verdad? No existe fundamentalismo sin víctima femenina, no existe. Incluso en el fundamentalismo de pareja, porque ahí el fundamentalismo no solamente religioso, las relaciones de pareja pueden tener fundamentalismos, ¿verdad? Y hay un paralelismo muy, para mí, interesante entre cómo descubrir que estoy metido en una secta o en un lugar inadecuado y cómo descubrir que estoy en una relación inadecuada. Las dos tienen características muy similares. Por ejemplo, en una secta o en una comunidad fundamentalista que va a alienar sobre todo a las mujeres, en primer lugar te van a pedir que vistas de cierta manera, que no te relaciones con ciertas personas, que no hables de cierta manera, que tengas que llevar el pelo de cierta manera, que tu oficio de ser mujer, oficio lo digo en términos, ¿verdad? Casi que sarcásticos, tiene que ser tener hijos y quedarte en la casa. Ahora, todo eso podríamos trasladarlo exactamente tal cual a una relación de un mae machista que no te va a dejar relacionarte con quien quieras, ser libre, ¿verdad? Vestirte de Tomar tus cierta manera. decisiones. Ujú. Exactamente, y termina siendo igual de violento, solo que una es comunitaria A y la gran otra escala. lo vivís de forma, como en una cárcel terrible, Privada. de puertas adentro. Increíble, a mí me gustó mucho porque, bueno, hice la lectura dos veces, ¿verdad? La primera cuando la novela llegó y la segunda este fin de semana para este conversatorio. Y sí, es que todos los personajes femeninos de la novela son fuertes, ¿verdad? O sea, y quiero preguntarte, porque hacia el final, o sea, es una pregunta con la que yo me quedo cuando empiezo la novela, desde ahí la traigo, ¿quién está narrando? En el primer capítulo que se llama Cayendo, ¿quién narra? Es mi pregunta. Hacia el final, y me corregí si no es así, cuando dice yo, Ainhoa Garay, tatatín, tata, ella está narrando los ¿cómo se dicen, José? Los Palimpsestos. palimpsestos, los Ajá. ¿Los palimpsestos. escribe ella Sí, o quién los escribe? O no podemos saber quién los escribe. ahí yo quise, y de hecho eso es una incógnita que me gustaría que quede en el aire. Ok, Eh, pero decirle al público que porque nos acompaña que es un palimpsesto, por Con favor. mucho gusto, claro que sí. Un palimpsesto, se le suele llamar un palimpsesto a los manuscritos, sobre todo antiguos, aunque se puede hacer ahora, antiguos que han sido reescritos. ¿Cómo funcionaba eso? Recordemos que tanto el pergamino como el papiro no eran páginas, no eran hojas como las que tenemos ahora.
Pero, por ejemplo, el pergamino podía ser, primero se tenía que escribir tatuando la tinta porque es cuero, ¿verdad? Estamos hablando de un cuero afinado y curtido de cierta manera, y el escriba tenía que tatuar cada letra con tinta, hacer una incisión en el cuero, de tal manera también que tenía que tener mucha maestría, porque si hacía la incisión muy profunda, el cuero se tapa y se desaparece muy rápido, pero si dejaba la tinta muy expuesta, el calor, el tiempo, la humedad, la desprendían. Entonces era muy complicado, pero era carísimo. Imagínense que para hacer un solo libro se ocupaban por lo menos unas 15 cabras o ovejas. ¿Qué familia tiene 15 cabras en aquel entonces? Es como vender 5 casas. Como que para producir un solo libro ocupabas la plata que se utiliza para tener 5 casas. ¿Por qué? Porque las cabras y las ovejas eran el activo económico más importante de aquel entonces. Entonces, para ahorrar, lo que hacían era raspar los libros o los rollos, rasparlos hasta desaparecer lo más posible las letras anteriores y reescribir o escribir encima. Ahora bien, nunca se termina de borrar lo que hay debajo. Y ese es el mensaje que queda a lo largo de la novela con respecto a lo que queda en nuestro corazón. No importa lo que suceda, siempre se puede ver detrás. Y muchos estudiosos de los textos antiguos se dedican a estudiar palimpsestos, es decir, a descubrir qué había detrás, qué se había escrito antes que no hemos leído nunca y que tenemos que traer de nuevo al conocimiento. ¿Por qué querés, gracias por esa explicación, por qué querés que quede como incógnito quién narra? ¿Acaso estás pensando como en la posibilidad de continuar con una segunda parte? Estoy trabajando en algo, sí. Ahora bien, voy a avanzar un poco porque estás presionando con eso. Y yo aprendí en comunicación que no importa lo que te pregunten, responde lo que quieras, pero bueno, voy a ir un poco más allá. Eh, este, en realidad tenemos dos narradores. Y el cambio del narrador que va contando la historia desde página 1 hasta casi la última es sutil. Y entonces, cuando uno lo lee, puede interpretar el final de una manera o de otra. Por eso cuando se lee este otro pequeño librito que ya viene incluido en la última versión, hay pistas muy importantes que pueden ayudar a descubrir esa muda, porque sí, efectivamente al final, ella empieza a narrar esa última parte, pero ella no ha narrado nada de lo anterior. Ajá, ajá, muy interesante. Ahora que decís pistas, hay un momento leyendo la novela en el que pienso que como en un juego de mesa, de esos donde adivinas quién, ¿verdad? Quién mató a quién, a dónde lo mató, cómo lo mató, ¿verdad? Ujú. Impresionante. ¿Por qué embajadas, José? Porque a mí me da como la idea cuando el cuerpo, las distintas partes, ¿verdad? De ese cuerpo desmembrado bueno, de una mujer, aparece en 11 embajadas distintas y en la Anunciatura, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué embajadas? Porque es como un coqueteo político, ¿verdad? Siento de la novela. Hay mucho de eso. Sí, creo que, y me ha encantado, Dunia, cuando quienes terminan la lectura empiezan a hacer sus propias interpretaciones de esos países, por qué tal país y por qué tal parte Ajá, del cuerpo terminó en España y la otra terminó en ajá, Alemania y la otra, ¿verdad? Hay versiones fabulosas. Yo como escritor no necesariamente tengo que interpretar la novela, sino dejar que la gente pueda tener su interpretación. Y eso me parece una libertad de la lectura que es muy diferente al ensayo, ¿verdad? A mí alguna gente me ha preguntado, pero ¿qué género es esa novela? ¿Es negra? ¿Es novela policíaca? ¿O es novela histórica? Yo siempre digo que es verdaderamente es una mixtura. Por ejemplo, recuerdo que Truman Capote en 1961 escribió un libro muy famoso que se llama A Sangre Fría. Y ahí estaba como inaugurando un estilo, un género que era como un híbrido entre histórico
y periodístico, ¿verdad? Entonces, qué es ficción? ¿Qué es ficción y qué es verdaderamente real allí? El lector, la lectora tiene que irlo descubriendo por su propia cuenta. Pero mucho antes que Truman Capote, yo tengo que mencionar que creo que el que inaugura este género es Rodolfo Walsh en Argentina. Él escribe una novela que se llama, se me acaba de olvidar el nombre, pero tiene que ver con la dictadura. Alguien le cuenta que acaban de hacer de llevar al paredón a algunos disidentes y que los tirotearon todos y que sobrevivieron 6. Y él se encarga de ir buscándolos para entrevistarlos y ahí surge algo, un género híbrido entre lo que es historia y lo que es ficción. Ahí hay novela negra, pero hay periodismo también, ¿verdad? Él recrea diálogos, él recrea, y yo creo que soy heredero un poco de este género. Ah, sí hay ficción, pero hasta dónde es ficcionado cada lector, cada lectora, yo creo que, no sé si a vos te pasó, pero mucha gente que ha leído la novela lo que hace es googlear las cosas. Entonces, para ver si ese restaurante sí existió, para ver si esa calle sí existe, para ver si la comida que se comieron en tal lugar sí la fabrican y sí la hacen en ese lugar, si la fecha del concierto de Bob Marley que aparece ahí, o el otro concierto, o si todo eso existe, y se van sorprendiendo de que minuciosamente, minuciosamente, cada detalle lo pueden encontrar como algo histórico. Algunas cosas son ficcionadas. ¿Por qué? Porque no podemos recrear todos los diálogos de gente que vivió en 1525, en 1745, y podemos entonces, o sea, no tenemos ese material, pero podemos recrearlo un poco. Ahí está la ficción, pero no en los hechos específicos que se narran en la novela. Bueno, vos tenés estudios en ciencias de la comunicación colectiva, ¿verdad? Y son bastantes los autores que pues los conocemos en la narrativa, pero dan ese salto, ¿verdad? Hacen ese tránsito del periodismo, de la comunicación a la narrativa, a la literatura. Tu salto, además, o tu tránsito es del ensayo a la novela. ¿Podemos esperar que sigas produciendo más novelas, José? Ok, acabo de recordar el libro de Rodolfo Walsh, se llama Operación Masacre. Operación Masacre, fue un lapsus que tuve ahí. Bien, yendo a eso, estoy trabajando en 2 novelas simultáneas. Ahora, lo estoy disfrutando como disfruté escribir Mysterium Salutis muchísimo. ¿Qué resulte de eso? No sé. Si se va a publicar, si no se va a publicar, pero voy a seguir. Sí, el libro inmediato que estoy a punto de terminar es un libro de cuentos infantiles dedicado a mis hijos. Em, y otro libro de cuentos con el material que me sobró, qué feo suena, sobró, que tengo todavía pendiente de la investigación de la novela Mysterium Salutis. Y luego estoy escribiendo un par de cosas más noveladas. Eh, Me encanta el ensayo, pero la novela me cautiva porque tiene muchas emociones. Es muy emocional. Hubo momentos de la novela donde escribía con lágrimas. Hay un momento específico, Dunia, que estoy escribiendo la novela y estoy narrando un funeral, y mi hijo está, Santiago, en ese instante está en la UCI, está conectado a una máquina un respirador, luchando por su vida. Y yo estoy en el hospital esperando noticias y estoy escribiendo la novela. Y sí, estoy luchando y estoy peleándome con Dios y estoy peleándome con todos mis conceptos de fe, de esperanza. Y realmente estoy luchando yo también por la vida y con la vida. Y ahí está plasmado. Entonces, la novela me permite mucho entregar todas esas emociones, o cuando hay pasajes muy románticos que yo no los consideraba tan románticos, pero en los círculos de lectura me dicen, no, esta parte me parece súper romántica, la parte de los papelitos, como ella le escribe en lengua ignota y le deja por ahí, todo eso, y bueno, son emociones. Entonces sí, me fascina escribir novela, esta fue una primera experiencia que me ha dado muchas alegrías, y creo que voy a seguir definitivamente.
Ay, pues qué bien, qué buena noticia que vas a seguir. Aprovecho para decirle a la gente que está conectada que pues pueden conseguirla, la novela, esa versión, ¿verdad? Que José nos enseñó que tiene este desplegable pues en todas las sucursales de la Librería Internacional y también está para la venta en línea. Cuentos infantiles, José, entonces, vienen por ahí, entre otras cosas. Sí, sí, estoy experimentando. Los cuentos infantiles que estoy escribiendo ya tienen rato y de hecho algunos de ellos ya se escribieron muy pensados en cómo le explico a mi hijo Santiago sus experiencias desde el punto de vista, digamos, intentando no ser adulto yo, pero cómo le explico que él tiene malformaciones congénitas y por qué ha tenido que vivir tantas cirugías y tantos momentos de hospital. Em, Él tiene muchos procedimientos y tiene que experimentar cosas que ni siquiera yo creo que podría soportar con tanto optimismo como lo hace él. Entonces, en mis diálogos con Santiago y mis diálogos con Paula, voy viendo cómo puedo decirle a otros niños y niñas que la experiencia dura de la vida que pueden experimentar, que pueden tener, que pueden vivir, puede puede tener sentido, no porque lo diga yo, sino porque Santiago y Paula así me lo han enseñado a mí. Por ahí va más o menos ese proyecto de cuentos. Qué belleza, los grandes maestros, ¿verdad? Si nos Sí. disponemos a aprender. José, impresionante cómo pasas de lo que nos explicabas ahora, de cómo se tatuaba ¿verdad? En los cueros, en todo eso, porque ahora tenemos esta maravilla, ¿verdad? Que son los libros, así, pero la historia de esto para que podamos conservar algo escrito es impresionante. Pero llegamos del junco a inteligencia artificial Correcto. en las últimas páginas de la novela, ¿verdad? Eso es un recorrido impresionante, además muy bien hilvanado, cómo nos traes desde un lenguaje inventado por una monjita a, a la inteligencia artificial. Y me encanta el llamado que se hace hacia el final de la novela con respecto a quienes pueden terminar siendo, ahora que mencionabas y hacías un paralelismo entre los fundamentalismos religiosos y una pareja que podría tener en su vínculo ¿verdad? Relacional un fundamentalismo, quienes pueden ser víctimas de eso, de una secta que interpreta la Biblia de manera literal Ujú. eh, y donde además es que las mujeres llevamos todas las de perder. Es muy violento, es sumamente violento como la visión de las mujeres se va construyendo desde hace miles de años, pero cuando la religión toma la política, sobre todo es político, pero cuando las religiones están creando cultura, ¿verdad? Porque al principio las religiones eran cultos minoritarios de clanes, y etcétera, que no incidían en un colectivo gigantesco, pero cuando se hace imperial, cuando los reyes, las reinas, la realeza europea se hace confesional, cuando nuestros países son confesionales, eh, la cultura está amarrada a un discurso y a una ideología muy específica que tiene que ver con la religión. Y entonces no nos hemos dado mucha cuenta, pero el lavado de cerebro lo tenemos desde chiquititos, ¿verdad? Yo a veces juego con la gente intentando ponerles pequeños retos, por ejemplo, y les digo cosas muy tontas, por ejemplo, mira, es que eh, Jesús no resucitó domingo, y no da tiempo, si murió viernes, no importa la hora que haya muerto, siempre da si fueron 3 días, ¿verdad? No, pero es que los días de antes eran, siempre los días son cuando sale el sol y cuando se mete el sol. No importa el tiempo, siempre tiene que ver, o en la cultura antigua tenía que ver con la luna o con la estrella, pero siempre duran lo mismo. Entonces no da tiempo, tiene que ser lunes. Entonces las reuniones de misa y los cultos tienen que ser lunes y no domingo. ¿Cómo? El día santo es el lunes. Entonces es romper, intentar El romper paradigma. el cassette, el paradigma que hace 500 años los conquistadores nos vinieron a imponer
Ojo, no estoy en contra de tener fe, yo tengo fe. No estoy en contra de creer o no creer. Estoy a favor de la libertad y a favor de que cada quien tenga la delicia de elegir, ¿verdad? Pero cuando vivimos en una cultura en la que nos dicen, por ejemplo, que la mujer es mi ayudante, que el hombre es la cabeza de la mujer, sin interpretar correctamente los textos bíblicos. Entonces yo crezco con una masculinidad absolutamente enferma, absolutamente alienada y alienante, y me vuelvo agresivo. Yo hablo de mi persona, pero estoy hablando en mí, refiriéndome a todos los hombres, ¿verdad? Y me dicen entonces también que el cuerpo de la mujer llega a pertenecerme a mí como hombre y por lo tanto su virginidad, si ese concepto ni siquiera se entiende, ni, ¿verdad? Podríamos hablar otro día de eso. Y entonces ahí vienen muchas violencias cuando el hombre siente que se le ha robado lo que teológicamente o lo que culturalmente o religiosamente le dijeron que tenía que pertenecerle. Y por orden divina, ¿verdad? Por mandato divino. Entonces, Imagínate. puesto, es violentísimo y ahí vienen muchas muertes de mujeres, muchos feminicidios y muchos abusos que gente creyente son los que los está cometiendo. O que Latinoamérica, Dunia, es el subcontinente más violento y más difícil de vivir para las mujeres. Ojo, que es el subcontinente creyente cristiano, es el último bastión de la Iglesia Católica. No es los países musulmanes el lugar más terrible para vivir como mujer. Somos nosotros en Costa Rica, en Centroamérica, en México. Somos nosotros los que estamos matando a las mujeres. ¿Y cuál es la raíz de todo eso? Una enseñanza religiosa que nos ha dicho a los hombres, las mujeres son así y tienen que quedarse en casa y tienen que hacerle caso a usted. Usted es el jefe, usted es el patrón, yo qué sé. Yo creo que ahí hay mucha cosa que podemos conversar y en la novela yo creo que lo intento dejar bastante plasmado para que la gente logre conversar sobre eso, sobre todo, por ejemplo, en la historia de 1700, más bien de 1530, llegando a 1530, cuando los menonitas están juzgando incluso a una mujer que es la víctima. O sea, Sonia. la están juzgando a ella con textos bíblicos, ¿verdad? O sea, la base son los textos bíblicos y ella tiene que intentar defenderse, ni siquiera puede defenderse ella. La tiene que defender otro hombre porque ella no tiene derecho a defenderse también con textos bíblicos. Eso para mí es impresionante, pero estamos hablando de que eso ocurrió en 1500 y pico y hoy por hoy sucede exactamente igual. Sigue ocurriendo. Mira, eso es una llamada de alerta porque en realidad, bueno, eso que señalas, miramos hacia allá y decimos, pobrecitas, ¿cómo hacen para vivir allá en Oriente, verdad? Y nos cuesta hacer así y mirarnos nosotras en América Latina, por ejemplo, que bueno, que es donde estamos. Y bueno, eso también es como esa distancia que necesitamos porque es bien duro reconocerse, ¿verdad? Reconocer que aunque somos la mitad de la población del mundo, tenemos un trato discriminado, o sea, que estamos siendo discriminadas todo el tiempo por el solo hecho de ser mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, yo entiendo, la negación funciona como decir, no, a mí no, no, jamás, a mí nunca me ha pasado. Cuando ya lo desmenuzamos nos damos cuenta que nos ha pasado a todas, ¿verdad? Y que no es que todos los hombres son malos y que no está en la naturaleza masculina, sino como bien lo has señalado vos, en la manera en la que hemos sido enseñados desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Y el papel que la religión, no la fe, el papel que la Exacto, religión exacto. ¿verdad? Ha jugado ahí, porque el dogma, ¿verdad? No, no, Correcto. no Y Dios, no o importa, en no lo que creemos. importa, Dunia, cuánto escribamos, cuánto publiquemos, no importa cuánta música, cuánto arte y cuánta cultura esté gritando durísimo contra esto, si no cambia la iglesia, no cambia la sociedad. Si no cambia la iglesia, no cambia la sociedad. Y estoy hablando de la iglesia en términos amplios, ¿verdad? No solo la iglesia católica, todos los pentecostales, ¿verdad? Todas las iglesias. Y si no cambia la iglesia y si no cambia la cultura, tampoco va a cambiar la política. Ojo, que las mujeres, siendo, como bien vos decías, la mitad, a veces un poco más en algunos países, es tratada como una minoría.
y hay que pensarlas como víctimas de ser minorías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están siendo tratadas como si no tuvieran derechos y como si no tuvieran voz, como si, etcétera, como si fueran una minoría sin voz. Y sin embargo, son la mitad de la población. Sí, pero ahí es, y esa voz de alerta, ese llamado, esa alarma que la novela enciende a propósito, ¿verdad? Como lo señalabas al principio de esta conversación, que nos sirva para recordar que es que los derechos humanos de las mujeres están recién nacidos. O sea, cuando los pones en el continuum de la historia de los derechos humanos, eh, o sea, yo viví los primeros 20 años de mi vida sin que mis derechos fueran reconocidos como derechos humanos. Si fue recién en 1993, la jurista fascinante, doña Alda Facio, tiene un texto que se llama El día en que las mujeres nos convertimos en personas. O sea, eso pasó en la historia, eso acaba de suceder hace nada. Y eso nos tiene que servir para recordar que como están tan recién nacidos, igual que los seres humanos cuando estamos bebés, que somos tan vulnerables, igual nuestros derechos son así de vulnerables porque están pequeñitos, recién nacidos. En cualquier momento nos descuidamos un poquito y, ¿verdad? Los vemos y retroceden y los vemos desaparecer. Bueno, entonces, sí, la pandemia ha supuesto un retroceso claro. en el mundo entero y sobre todo en nuestros países más frágiles, más vulnerables en términos de derechos para las mujeres. Y la pandemia ha sido un avance del fundamentalismo y de las teorías de conspiración que siempre también van unidas a exaltar personas blancas, hombres, ¿verdad? Y en este caso, digamos, religiosos, y nunca las mujeres, nunca las mujeres, siempre Nunca las serán mujeres. sospechosas. Me encanta la novela por eso, José. Yo quiero aprovechar los últimos minutos que nos quedan. Yo quiero decir por qué la gente debería leerla, pero también quisiera que vos nos dijeras, ¿por qué hay que leerte? ¿Por qué hay que leer Mysterium Salutis? Qué pregunta más difícil para mí, ¿verdad? Porque que yo lo diga suena como, pero bueno, yo diría, si yo escribí para disfrutarlo yo y para escribir un libro que yo quería leer. Eso es lo primero que quiero decir. Yo escribí un libro que yo quería leer. Ah, qué lindo. Si yo no lo hubiera escrito, me lo encuentro, yo hubiera querido leer ese tema, digamos. ¿Por qué creo que sería bueno, bonito, digamos, entretenido, pero también importante la lectura de Mysterium Salutis, porque creo que va a abrir diálogos, ya sea internos o ya sea colectivos, si lo hace en una lectura de un círculo, conversando con gente, de temas que yo creo que son pertinentes, son pertinentes. Creo que todas y todos tenemos preguntas y preguntas que tienen que ver con la fe y la cultura y la política y las mujeres. Y esos temas están ahí en la novela. La novela no da soluciones, la novela abre el apetito para conversar. Sí, es cierto. Hay una mezcla. Vamos a ver, yo el año pasado cuando leí tu novela, la leí en noviembre. Para ese momento había leído, porque además me refugié en la lectura en medio de esta pandemia y había leído mucho. Y yo te dije en algún comentario por ahí, dije, tu libro es por mucho lo mejor que me leí el año pasado, habiendo leído bastante, bastante. Yo quiero aprovechar esta plataforma para recomendar que lo leamos. O sea, he hecho una relectura este fin de semana y ha sido verdaderamente lindísimo volver a acercarme a eso, a esa mezcla. Además, eh, ya no te lo digo a vos, se lo digo al público, el libro está escrito por un erudito. O sea, así es, con una exquisitez en la investigación, con una facilidad que la tenés para comunicar. Es que efectivamente vos sos un comunicador, ¿verdad? Independientemente de tus estudios, sos un comunicador. Cuando das tus charlas, cuando compartís en tu blog, cuando te podemos ver en los videos, cuando te leemos. Y tenés mucho para decir y además está dicho de una manera que, vamos a ver, estamos hablando de todos esos siglos, de montones de eventos y la novela, pues, o sea, se entiende perfectamente, es completamente potable, ¿verdad? Amigable y sí la deja una llena de preguntas como para dialogar, un diálogo incluso interreligioso, ¿verdad? Correcto. Yo lo recomiendo.
recomiendo que quisiera tener esa otra versión, en realidad, recomiendo esta lectura como, y lo voy a decir, y yo sé que guardando las distancias y todo, pero cuando yo leí, lo primero que leí de esta novela fue un extracto que publicaste en tu perfil de Facebook. Y yo te dije, me siento como si estuviera leyendo Humberto Eco, en el sentido de la investigación que hay detrás de lo que planteas. Y además, es que además sos un maestro, porque hay, y se siente en todo el libro, una intención tuya de enseñarnos lo que sabes, de enseñarnos eso que investigaste, de que aprendamos juntos. Además, no es que nos estás enseñando desde aquí como una visión bancaria, sino es como un aprendamos juntos de esto, preguntémonos juntos de esto, qué pasa cuando se mezcla la política, el poder político con la religión, qué nos pasa a las mujeres cuando se hacen esas mezclas que pueden ser letales y que pueden terminar dinamitando la historia de nuestros derechos, ¿verdad? Entonces, ahí queda esa novela maravillosa y José, al igual que yo, sé que tus lectores estamos esperando lo siguiente que salga de tu tintero. Muchísimas gracias, Dunia, por esas palabras que me emocionan, me tocan el corazón y me llenan de mucha ilusión y de gasolina para seguir trabajando y seguir haciendo esto que disfrutamos y que sufrimos, sobre todo en Costa Rica con una dificultad que tiene ser escritor o escritora en nuestro contexto, pero yo feliz y agradecido por personas como vos, por esas palabras que acabas de exponer y que me llenan, me las guardo en el corazón. Agradecido también con la Librería Internacional que nos abre este espacio para conversar, para disfrutarlo y por dejar que las personas puedan acceder a este tipo de literatura también. Muy atinada la decisión de la Librería Internacional de abrirte sus puertas. La verdad que sí. Bueno, y estamos llegando al final de este conversatorio. Agradecerte mucho, mucho, mucho todo lo que haces, porque sos un hombre que siembra paz. Así que, y eso lo necesitamos tantísimo. Muchas gracias por todo lo que haces, por el trabajo que haces todos los días. Gracias a Juan por soñarse este festival y gracias a la Librería Internacional por abrirnos este espacio tan bonito para conversar, que si lo hubiéramos de verdad planeado, no nos sale así, José. Correcto. Muchísimas gracias a la gente que se conectó con nosotros y pues nada, nos estamos viendo, ¿verdad? Claro que sí, nos estamos viendo y para quien quiera comunicarse conmigo, Por favor. para lo que sea, puede hacerlo a través de mis redes sociales, José Chacón en Facebook, JP Chacón en Instagram. Son las únicas dos que utilizo, más o menos bien. Ahí me pueden encontrar. Muchas gracias, José. Buenas noches.